En otra época, si el Estado Nacional no mandaba ayuda a una de estas catástrofes, hubiera sido un escándalo. Y recuerden lo que pasó en Bahía Blanca, hubo un inmenso temporal que arrasó buena parte de techos y casas. Fue el presidente Javier Milei y después la ayuda no apareció por aquello de que no hay plata. Algo parecido después sucedió en inundaciones en Corrientes, tampoco hubo plata. Y ahora habrá que ver si aparece la plata para la provincia de Corrientes, una provincia que no se podrá decir que es ni de la casta ni nada por el estilo, porque es la única provincia, nosotros lo mostramos hace un par de semanas acá en GPS, que recibió un adelanto del Tesoro Nacional de 1.000 millones de pesos, o sea que es una provincia Milei friendly. Pero otra vez lo mismo. Victoria Tolosa Paz fue ministra de Desarrollo Social en la gestión del presidente Alberto Fernández. ¿Qué se hace en estos casos cuando hay esta emergencia? ¿Qué se acostumbra a hacer? ¿Qué acostumbra a hacer el Estado Nacional? Te puedo decir lo que me tocó a mí hacer ante una emergencia muy tremenda en el NEA, justamente en Resistencia, en Barranqueras, en Isla del Cerrito, en Corrientes Capital, pero también en la zona de Misiones, en lo que fue la subida más importante que tengamos memoria del margen del Paraná, dejando imágenes como la que recién mostrabas vos, pero en una enorme articulación no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino de las fuerzas de seguridad, ¿no? Fue clave la tarea que emprendimos con Prefectura, la coordinación del Gobierno Nacional con los tres gobernadores, digo, con el gobernador en ese momento Capitanich, pero con Gustavo Valdés, pero también en Misiones, que fue claramente la cola también de un tornado que afectó el centro de Misiones, más el agua, que no paraba realmente de castigar a los habitantes. No solamente un plan de emergencia en el abordaje y en el poder sacar a las familias para cuidar la vida, sino fundamentalmente el día después. El agua va a bajar. Llevar colchones, y llevar lo que decía agua. la señora, claro, está por un lado todo lo que tiene que ser la coordinación. ¿De dónde van a pasar? ¿Las provincias solas no pueden? No pueden porque el recurso realmente es impresionante lo que hay que tratar de sostener. Para una familia como la que recién le ponía a vos, poder comprarse un colchón, poder comprar la cocina y la heladera para volver a tener una vida mínimamente organizada, sobre todo en este inicio de clases, es imposible, se hace cuesta arriba. Y los gobiernos de la provincia en este contexto, si en aquel contexto necesitaban del acompañamiento, de la transferencia de recursos más el envío del material, recuerdo muy bien que los tres gobernadores firmamos un convenio y transferimos, junto con Sergio Massa como ministro de Economía, los fondos a las tres provincias por igual, cerca de 400 millones de pesos a cada una de las provincias para abordar la emergencia que castigó en noviembre. Quiero decir que tiene que haber una actitud de estar presente. Claro, pero ahora no solamente me pasé esos 5 días allí, sino que tuve reuniones con los comités de emergencias de la provincia del Chaco, con Capitanich y todo el equipo de la emergencia. Lo mismo con el ministro Adán García de Corrientes. Y vuelvo a repetir, no importa quién gobierna, lo importante es que el Gobierno Nacional tiene competencia a áreas de emergencia en el Ministerio de Desarrollo Social y tenemos competencia que no podemos desligarnos de la responsabilidad como funcionarios públicos. Así que en este contexto donde acaban de recortarle el FONIT y el Fondo Compensador, que es una... O sea, las provincias están pobres. Las provincias están realmente muy complicadas, pero aparte muchos han anunciado que no van a dejar sin ingreso a los docentes y que van a poner de sus propias cuentas, pero entonces empieza a ser la manta corta. Si el gobernador Valdés o Pasalacua o el propio gobernador de Chaco tienen que poner parte del fondo compensador, que es un fondo muy importante. 7 provincias lo venían cobrando. ¿Para qué es el fondo compensador junto con el FONIT? Para que una docente de Corrientes o de Chaco, con la paritaria que fija el Gobierno Nacional, pueda cobrar por esa enorme y noble tarea lo mismo que una docente de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, buscando justamente que igual tarea, igual remuneración. Bueno, esto empieza a estar todo quebrado a partir de la decisión de Javier Milei de hacer en el mes de enero este cuento de que el superávit fue histórico el cierre del grifo, el ahorcar a las provincias y dejar a millones de argentinos a la vera, y si encima tenés esta emergencia, mucho peor. ¿Es verdad que no están llegando los alimentos a los comedores populares? Es verdad. No solamente que ha cortado la ayuda de los comedores comunitarios, esta red enorme de contención social, que son los alimentos que el Estado Nacional enviaba a iglesias, parroquias, movimientos sociales, también intendencias en función de los índices de indigencia alarmantes que tiene la Argentina. ¿Pero a quién le mandan? ¿Le mandan a alguien? En este momento,
por lo que pudimos ver, y asistimos a verificar los convenios de transferencia que la ministra Petovelo ha hecho con algunas organizaciones que históricamente el Ministerio tuvo, como puede ser Cáritas o Iglesias Evangélicas, pero uno tiene que mirar la ejecución presupuestaria. Cuando vos ves a dónde están ajustando no solamente en la compra centralizada, sino que están ajustando en la transferencia de recursos de lo que se llaman convenios a comedores comunitarios, sino algo más grave, que pasó desapercibido, que es el servicio alimentario escolar. Así como Javier Milei se animó a ir con el FONID, Carpa Blanca, año 98, Marta Maffei, la lucha de los docentes parió la Argentina el impuesto denominado en aquellos años, y te vas a acordar, Rolando, a la oblea que teníamos que poner en los vehículos. Yo no, porque no tenía ni auto en aquellos momentos, pero esa oblea se terminó derogando en el año 2000, pero lo cierto es que del 98 a la fecha ningún presidente, incluso Macri, no se animó a arrebatar a los gobernadores el FONID. Todos prácticamente han invertido promedio el 0,16 del Producto Bruto Interno en el FONID para poder aportar parte de la estructura salarial. ¿Queremos docentes bien pagos? Sí, bueno, el Gobierno Nacional tiene una herramienta para hacerlo. Lo desconoció Javier Milei y atrás de eso dinamitó el servicio alimentario escolar. La última gran crisis no llega de la comida a los comedores escolares. De las escuelas, de todo el país. Pero las clases empiezan ahora. Claro, pero los gobiernos provinciales van a tener que empezar a restringir, van a poder garantizar docentes y comida o de menor calidad, no van a poder garantizar que todos los alumnos que ingresen a la escuela puedan tener ese plato de comida. Empiezan a compartir el plato, empieza a haber, por supuesto, una restricción muy fuerte en algo que tiene que ser garantía, porque esa ley también salió de la última, lamentablemente, crisis económica y social. La parimos en el 2003, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. No hay que inventar nuevas leyes, hay que cumplir la que está. Tienen que poner presupuesto al servicio alimentario escolar. O sea, ¿qué hicieron? Lo congelaron. Ejecutamos 47.000 millones el año pasado y para este año anuncian el mismo monto con una inflación de 200%. Entonces, de verdad, duele esta Argentina, duele. O sea, a ver, si vos dejás de mandar los alimentos, imagínate que te hubiera pasado como ministra si dejaba de mandar los alimentos, tenías la 9 de julio cortada, y hubiera habido algún tipo de quilombo importante. Hubiese tenido, bueno, primero uno elige quedarse y ser parte de un gobierno. Nosotros nos tocó una situación muy compleja con el gobierno nacional, porque vos sabés perfectamente lo que fue la sequía más grande de la historia y la restricción que tuvimos de divisas y la inflación, producto de esa falta de reservas y de dólares que empezó a acelerarse durante todo el 2023. Sin embargo, no puedo decir otra cosa que un gobierno totalmente coordinado para que esa asistencia no se detuviera, para que el SAE se pagara en todas las provincias. ¿No hubo despilfarro de los alimentos? No, para nosotros, a ver, no hay despilfarro cuando hay un hambre tremendo en la Argentina y cuando tenemos el 60% de nuestra población bajo la línea de pobreza y tenemos 15% de indigencia. Quiero decir que estos dos indicadores en la pequeña etapa de Milei han escalonado de manera estrepitosa. No es que no teníamos pobres. Digo, hay que subir 14 puntos de pobreza en tan solo 82 días de gobierno y 5% de indigencia en tan solo 82 días de gobierno. Por eso duele ver un Milei... Está bien, pero explícame, si pasó eso con la indigencia, si pasó eso con la pobreza, si no están llegando los alimentos a los comedores populares, los gobiernos provinciales están no solamente... ¿Quién está sosteniendo? Está sosteniendo cada una de las provincias, porque son la primera puerta de entrada es el municipio, el intendente y el gobernador. En tanto tienen que hacer un esfuerzo enorme de tratar de conducir a que esto no esté faltando. Yo conversaba con Quintela, que estaba realmente preocupado porque va a tener que sostener todo el servicio alimentar solo. Conversaba con Gildo, bueno, y va a tener que restringir lo que él mismo hacía en la entrega de mercadería a esa enorme red social, porque no hay para todo. O sea, hay ahí cada gobernador. Bueno, es la pregunta. Creo que Milei... ¿Los presupuestos cuánto aguantan? Para mí no aguanta en términos de que si vos tenés esta inminente recesión, esta parálisis en la actividad económica, esta caída en la recaudación que empieza a ser una alarma, esto que veníamos diciendo, este plan económico ya lo vivimos en la Argentina, Martí desde Oz en la dictadura, por supuesto Cavallo con Menem, Caputo con Macri y ahora Caputo con Milei. Para que si fuese poco, 2 veces Caputo haciendo el mismo drama, que es empobreciendo al pueblo argentino, y un Milei que vive en Twitter, pero que no vive allí, que no vive al lado de Corrientes, que no se toma un avión de línea, se baja en Corrientes esta noche y va a hablar con Valdés para ver cómo resuelve... Ninguna encuesta da menos de un 40% de apoyo a Milei. Bueno, por eso digo, a ver... La gente sola, como digo yo, el pueblo es sabio, el pueblo no vive de Twitter, el pueblo no vive de mirar el Excel y aplaudir un superávit ficticio. Yo siempre digo,
Hoy hablaba con mi padre y le decía, bueno, sí, el superávit se festeja ¿cuándo y cómo? Cuando vos no pagaste lo que eran tus obligaciones, te quedaste casi como un secuestrador. Yo digo que el Milei de hoy es un Milei secuestrador y está en la etapa de extorsión pidiendo el rescate del botín, que son los fondos de los gobernadores. Por tanto, no es el fondo de Kicillof, el fondo de fortalecimiento fiscal que se arrebató en el decreto del lunes pasado. Es el fondo que le permite a la provincia de Buenos Aires mejorar la seguridad, uno de los flagelos más importantes y acuciantes para todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Cuando él decide castigar... esos son los juegos del hambre, especulando que estallen las provincias. Empieza un Milei secuestrador de los recursos, empieza la fase extorsiva, y esa fase extorsiva ya la dejó entrever y nos lleva al 25 de mayo. Ese pacto de mayo es una prórroga. Milei fue al Parlamento buscar una prórroga. Ese tiempo que le dé a él la certeza que él tiene en su fantasía, en su mundo económico, de que este producto económico que lleva adelante con Caputo va a traer algún aliciente y va a traer algún reconocimiento. Hoy en la calle la gente está mal no solamente porque hay inflación, está mal porque los salarios se desploman, está mal cuando ves la capacidad instalada. Hay cosas que pasan, es tanto lo que pasa en la Argentina que quienes amamos los números y nos damos cuenta que la única forma de llegar al equilibrio fiscal es no solamente bajando el gasto. Claro que tenemos que tener un Estado eficiente, que controle, razonable, sin despilfarro, con un gran criterio de responsabilidad, pero tenemos que tener la capacidad de lograr ese equilibrio sabiendo quién va a pagar el ajuste. En lugar de ir a buscar los casi 4 puntos de PBI, de exenciones impositivas de grandes corporaciones en el país, fueron a buscar a los jubilados y pensionados sacándoles del bolsillo 90.000 pesos. Si Sergio Massa era presidente, teníamos problemas, claro que sí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que iba a cuidar que el bono fuera no de 70.000. Hoy necesitamos que los jubilados estén en 2.90 para cobrar lo mismo que cobraban con la fórmula horrible de nuestro gobierno. Les metieron 90 lucas en la mano a 7 millones de jubilados y pensionados. ¿Y ustedes en el peronismo qué están discutiendo? ¿Están discutiendo porque perdieron? Estamos discutiendo no solamente por qué perdimos, sino cómo vamos a hacer no solamente la recuperación del peronismo en sus valores, sino en el proyecto de Argentina que queremos discutir. Yo creo en el equilibrio fiscal. También sé que el drama de la Argentina no solamente es la deuda y la timba a que nos llevan nuevamente este Caputo, sino que nosotros necesitamos recomponer claramente ese equilibrio fiscal, buscando que aquellos que más tienen más paguen, pero también ejecutando un gasto razonable. Cosa que el peronismo no pudo hacer o despreció como problema. Bueno, es que si la inflación empieza a ceder producto de una enorme recesión y producto de una caída brutal de la actividad económica, que es lo que vemos, porque cuando vos ves capacidad instalada en la serie que mide el INDEC desde el 2004 a la fecha, lo que pasó en diciembre, que se desplomó la industria textil, que se desplomó la metalmecánica, Asindar las 4 plantas, una en la tablada provincia de Buenos Aires, Rosario, Villa Constitución y Villa Mercedes. El desplome de la actividad industrial, eso estamos todos de acuerdo. Pero llegó con Milei. Teníamos problemas y tuvimos nosotros, de los 4 años de gobierno, 3 de crecimiento, con una restricción muy importante que afecta a la capacidad instalada. Si vos no podés importar, porque no tenés dólares, producto de lo que nos pasó en el 2023, nosotros tuvimos un crecimiento muy pequeño, además 0,3. No les creyó. Pero está bien, pero que no nos crea la población, producto de que tuvimos una tremenda coalición de gobierno enfrentada entre sí. Tuvimos problemas geopolíticos inmensos y tuvimos dificultades para poder explicar que a pesar de todo eso cuidábamos la producción y la industria y el desarrollo federal porque es la única salida a la pobreza. Con Milei va a haber más pobreza, más hambre, más desocupación, más exclusión, va a bajar la inflación posiblemente, quiero verla, pero va a haber un desplome del trabajo que no era un indicador que tuviésemos nosotros que salir a explicar. Hay informalidad y teníamos que ver cómo hacíamos, fundamentalmente por algo que no se dice, Rolando, que si la Argentina no empieza a tener una reforma laboral seria que implique el reconocimiento del 40% de la informalidad, no solamente estamos castigando a esa generación a no tener derechos, sino que no hay un sistema previsional sustentable y sostenible. Necesitamos 3 trabajadores por cada jubilado y nosotros no podemos generar el déficit producto. Bueno, no lo hicimos, no. Buscamos la curva del crecimiento del empleo que vos mirás desde el arranque de nuestro gobierno a la fecha, no era un problema. De hecho, de 13 puntos de empleo de desempleo que nos dejó Macri, empezó esa curva. ¿Qué nos faltó? Toda la reforma laboral y fundamentalmente volver a creer en la capacidad productiva de nuestro país. Me angustia ver un Milei que no habla de industria,
no habla de economías regionales, no habla de patria, no habla de federalismo, no habla de los recursos, porque dice que las provincias se hagan cargo de poder desarrollar sus recursos naturales. Le quiero preguntar a Milei cuál es la planificación, porque sin obra pública no hay manera, solo entregás el recurso y la materia prima y haces obviamente venas abiertas de América Latina multiplicada por 10. Esto quiere decir grandes corporaciones llevándose ese recurso. Por eso también nos duele el desplome de la obra pública como el dinamizador real del trabajo, de buenos salarios y de que no hay demanda de divisas. 150.000 empleos se perdieron en la construcción. Pero además porque en esta Argentina, que toda la construcción, Rolando, nos permite que la industria del acero, del laminado, de los perfiles, del cemento, del Portland, de la cal, todo eso es argentino. Nosotros no necesitamos divisas, necesitamos fortalecer industrias que no demanden tantos dólares, porque no los tenemos. Mientras recuperamos la curva de reservas, tenemos que, desde el Estado, recomponer el sistema productivo. Y esto es lo que Milei no habla. El 1 de marzo dice cuestiones comunes, que no hay problema. Jubilaciones de privilegio de presidente y vicepresidente, ningún problema. Lo desafío aún más. Sáquesela a los jueces, Milei. Los 3 poderes del Estado tienen que hacer en esta Argentina de emergencia un esfuerzo grande. Lo invito a que, además de traer el proyecto de ley de sacar la jubilación de privilegio a presidente y vicepresidente, agregue a toda la Corte Suprema y a los altos cargos del Poder Judicial, porque eso también es 0,16 del PIB. Eso también permite claramente recuperar. Por eso decimos, equilibrio fiscal, razonabilidad del gasto, sí, estamos de acuerdo, pero fundamentalmente recaudación impositiva de aquellos que en la Argentina no pagan impuestos porque tienen claramente, corporativamente, un ejercicio muy fuerte para condicionar al poder de turno. Pero esos son los héroes de Milei. Victoria, gracias por venir. Gracias a ustedes.